El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos se le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Siempre a veces en el caminar, ¿verdad? En la vivencia de nuestras relaciones cotidianas, nos molesta mucho que las personas no sean lo que uno espera que ellos sean, ¿verdad? Es como una manera hipócrita de las personas de pronto y nos molesta mucho. No es hipócrita, sino como las personas que tienen como doble cara, no sé, que le dicen a uno una cosa, pero en realidad son otra. Entonces siempre pasa, siempre encontramos, porque a veces nos mostramos no como somos, sino dependiendo lo que las personas quieren que yo sea. Entonces, con unas personas somos de tal manera, con otras personas somos de otra manera distinta. Y esa coherencia, esa es la que nos habla el Evangelio hoy y que está tomado en la segunda carta de Santiago, que está relacionado con la integridad de la fe, con lo que nosotros somos, la fe que nos mueve y la fe que nos hace actuar, ¿verdad? La fe con las obras, dice exactamente el apóstol. Cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con él? Pedro le dice enseguida: no, es que tú eres el Mesías. Pero al ratito le explica Jesús a Pedro qué era lo que iba a hacer el Mesías, y Pedro le dice: no, Señor, eso no puede pasar. Y es donde Jesús lo regaña. Y entonces, ¿cuál es la actitud de Pedro? Pedro le interesaba de Jesús lo del Mesías, y Pedro tal vez estaba entendiendo el Mesías como el rey, que venía pues a cambiar y a transformar todas las realidades, armando la guerra, o yo qué sé, el Mesías que el pueblo judío tenía en su cabeza. Y apenas le dice Jesús que ese no es el Mesías que él estaba esperando, él mismo le dice: no, Señor, eso no puede, eso que tú estás pensando no es. Y es donde Jesús lo reprende. Entonces, hay una invitación especial, es a que nosotros, es a la fidelidad en realidad, a la fidelidad del proyecto de Dios. Entonces el proyecto de Dios llega a nosotros y tenemos que serle fieles. El que no cargue su cruz y me sigue no es digno de mí. Es la fidelidad al proyecto de Dios. Esa fidelidad implica que nosotros somos lo que somos. No cuando nos conviene o no cuando no nos conviene. Entonces, para evitar lo que le pasa a Pedro, el Dios que a él le convenga, el Dios que me conviene, a ese sigo.
Entonces, aquí en esta iglesia tal vez no hablan del Dios que a mí me gusta, entonces yo me voy a otra iglesia. O al contrario, aquí en esta iglesia hablan del Dios que me gusta a mí y yo aquí me vengo porque aquí sí escucho lo que el Dios que yo quiero. Pero entonces la cuestión es íntegra, es integralidad, es integridad. En las buenas, en las malas. El Señor me exige, el Señor me exige. El Señor me invita a caminar, el Señor me invita a caminar. El Señor, en el camino del Señor hay dificultad, en el camino del Señor hay dificultad. Y allí vamos nosotros, con fidelidad. Es una manera. Porque siempre les he dicho, estaba la invitación siempre, dejemos que la fe esté inmersa en lo que nosotros somos, en nuestra dinámica de vida. Hay que dejar que la fe permee, que la fe actúe, que la fe camine en nosotros. Que seamos gente de fe, que seamos gente de fe en la iglesia, que seamos gente de fe allá. Sí, que el signo del velo que nosotros a veces, que ustedes usan, o que algunas de las personas usan, para entrar a la iglesia, como signo de reverencia, como signo de veneración, como signo de respeto, no sea el signo de la fe que se quitan cuando salen. Sí, que la integridad, somos las mismas personas de fe en este lugar, con todo el respeto que nosotros entramos, con todo el respeto que venimos, pero somos las mismas personas de fe que salimos de este lugar, hacia donde nos dirigimos, hacia donde vivimos. A eso se le llamaría, como el apóstol, la obra, la fe con las obras. Íntegro, somos los mismos. Y por eso la invitación siempre va a ser, querida familia, dejar que esa fe, que esto que profesamos, nos moldee y nos ayude a caminar mejor. Entonces siempre el mensaje, querida familia, va a ser el mensaje de esperanza, porque siempre va a ser para bien. Eso implica, pues, cargar la cruz, y implica cargar la cruz, pues, implica cargar la responsabilidad del proyecto que se nos ha encomendado, porque la cruz del Señor, pues, no era nada más ni nada menos que el proyecto de Dios que llevaba consigo en el caminar. Entonces, se nos invita también a nosotros, cargando nuestra cruz, es decir, en fidelidad al proyecto de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, a ser coherentes con nuestro estilo de vida, en lo que decimos, en lo que hacemos. Pues la tarea está difícil, pero nos llama. Algo que cuesta, pero créanme, funciona. Cuando ustedes en todos los proyectos, algunas personas que cuentan sus testimonios de estos encuentros de fe con el Señor, cómo la vida les ha cambiado, es realmente porque se han encontrado con una experiencia maravillosa y que a ellos les ha tocado dar un paso fundamental en el caminar y que les ha tocado a ellos dar unos pasitos fundamentales y cómo la vida les ha transformado. Pero es una fe que está acompañada realmente de unas obras, y unas obras que están determinadas por unas acciones concretas que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, no se nos olvide esta experiencia de fe que ilumina todo nuestro caminar y que nos llama a la integridad, que nos llama a la fidelidad al proyecto que Dios nos ha llamado. No el Dios que me convenga a mí, no es el Dios que a mí me conviene, ni les voy a mostrar a ustedes al Dios que me conviene, sino sencillamente la experiencia de fe, y esa experiencia de fe la encontramos en los evangelios. Esto mismo que Jesús dice hoy. O sea, no es invento del Padre, no es invento de la iglesia, no. Es la misma experiencia de fe que sacamos del Evangelio y que el Señor nos invita a vivir. Siempre con el deseo de crecer, siempre con el deseo de esperanza para caminar mejor. O sea, esa es una certeza de fe y la tenemos que tener en cuenta. Y pedimos siempre, familia, pedimos siempre eso. Pedimos al Señor que nos haga íntegros, que nos haga coherentes con el estilo de vida que tenemos. Porque les repito, cada vez que nosotros le digamos a las personas algo, pero nosotros hacemos algo distinto, o nos convertimos en los fariseos de los que habla el Evangelio, que le dice el Señor, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, o realmente la gente deja de creernos.
porque es incoherente. Lo que hablamos, del amor que hablamos, del amor que expresamos y cómo nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos eso vida con los demás, con las personas que nos rodean. Entonces eso es bien, bien importante. Les iba a comentar también hace 8 días que nos reuníamos y les hacía yo la reflexión, yo hablaba de la capacidad que nosotros tenemos que cultivar y que hacer crecer en nosotros para poder ayudar a los demás. Y les di un ejemplo de una persona que hizo unas acciones concretas y se comprometió con tal de ayudar a cierta persona. Pero después una persona de la comunidad me escribió y me dice que se podía entender mal ese mensaje, porque era un fraude lo que la persona hizo. Entonces yo me preocupé y dije, si esta persona entendió tal vez el mensaje de esta manera, pues yo creo que mucha gente entendió el mensaje de esta manera. Y el mensaje no era que nosotros ahora para adelante vamos a cometer fraudes, sino ni vamos a comprometer nuestra vida por tal. No, de ninguna manera el mensaje. El mensaje es que pensemos nosotros en la manera creativa de poder ayudar a los demás. Y en esa manera creativa a veces nos compromete un poquito, porque tenemos que movernos, tenemos que levantarnos temprano, porque tenemos que hacer algo porque nos mueve. En realidad ese era el mensaje. ¿Sí? Y aprovecho entonces para invitarlos a que los mensajes, les digo yo, la Eucaristía no es solamente la homilía del Padre. Imagínense eso. Si la homilía del Padre fuera únicamente la celebración de la Eucaristía, no es únicamente la homilía del Padre. La homilía del Padre es la reflexión que saca de la palabra de Dios y que puede iluminar este momento especial. Pero la Eucaristía empieza desde que yo entro aquí a este lugar sagrado y me pongo ya en la presencia de Dios. Desde allí yo empiezo a experimentar las bendiciones de Dios y por eso cuando inicia la Eucaristía yo les pregunto cómo están y ustedes dicen bendecidos. Pues es bendecidos que están, porque ya están en la presencia de Dios. Y de ahí empiezan a surgir un montón de momentos especiales. Les dije la oración, todo lo que nosotros podemos hacer allí. La Eucaristía es una oración completa. Lo que yo hago apenas es una parte de esa Eucaristía. Si estamos atentos a las oraciones que leemos, a la acción de gracia que hacemos, en la presencia de Dios, los dones que ofrecemos, la gracia de Dios que recibimos, la plenitud de Cristo que se hace presente a través de la Eucaristía, son momentos realmente que están en un contexto completo de la Eucaristía, en la que nosotros, ustedes y yo, participamos. Entonces es importante eso, que sepamos, porque eso nos anima realmente a venir a la Eucaristía. Porque si depende la Eucaristía únicamente del sacerdote o de su homilía, les cuento que las personas que vienen a las misas en inglés, en mía no vendrían. Si dependiera de cómo yo les hablo de bonito en inglés, les aseguro que no vendrían. Y nada, yo veo a la misa que más se llena en inglés, es la misa de 10 los domingos. Y yo vengo a mi misa de inglés allí y yo veo la misma gente. Porque no depende de mí, ni de mi inglés mocho. Aquí hay algo grande que acontece, familia. Algo acontece grande aquí en medio de la comunidad, que depende de ustedes, depende del lugar, depende de las oraciones, depende de la oración de la iglesia, depende del sacrificio grande que apenas yo soy el instrumento de eso. Y yo, créanme que la parte mía de la alegría y de la certeza, ahí está. Entonces, es algo importante. Y así, cuando nos toque, cuando en el momento en que ya no tengamos sacerdotes, que no pase eso nunca, que no tengan sacerdotes en español, que les toque ir a la misa de inglés, vayan con seguridad a esa misa, que allí acontece, aunque a veces ustedes no entiendan, aunque allí acontece, porque no depende de esas palabras. El Señor habla inglés, habla español, habla inglés mucho también. Acontece. Entonces, esa certeza, familia, llévensela cada vez que vengan a la Eucaristía. Por favor, llévense esa certeza y váyanse animados. Y animados a vivir mejor, a estar más contentos, a llevar esa experiencia de fe. No vayan pensando en que el sacerdote les dio un mal consejo ese día. Porque no es mi intención, hombre. ¿Cómo les ocurre?
No piensen eso, que les doy un mal consejo si entendieron un mal consejo. De pronto le pregunto al padre, ¿usted realmente lo que usted dijo fue eso? Tal vez como esta persona que me escribe. Dice, no, yo no dije, eso no fue lo que yo dije. La invitación mía era esta. Ah, bueno, está bien. Pero no a pensar que de pronto el sacerdote está en el lugar equivocado, o que no sabe lo que dice, o que no merece ese sacerdote. No, mentira, estoy inventando cosas. Pero, les digo, el acontecimiento está, la celebración de la vida está. Entonces, hoy es una motivación realmente especial para dejar que esta experiencia de fe llegue al corazón y nos ayude a caminar siempre para bien, siempre para bien. Y si no es para bien, ya no es culpa del Padre, ya no es culpa del Padre. Créanme que no. Entonces, querida familia, pidámosle a Dios una vez más la gracia de recibirlo en esta Eucaristía, de que acontezca en esta Eucaristía y que lo podamos descubrir y que lo saquemos de aquí y nos lo llevemos para los lugares donde nosotros permanecemos y donde nosotros vivimos. Amén.